una oración, una oración que nos está haciendo mucha falta para estos tiempos que estamos próximos a vivir en nuestro país. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor nuestro, dueño del tiempo, en este momento crucial de nuestra historia, nos dirigimos a ti con humildad y esperanza para que guíes y bendigas a nuestra nación, permitiendo que estas elecciones se realicen libres de discordia y de violencia. Derrame el Espíritu Santo sobre todos los ciudadanos, inspirándonos a participar activa y conscientemente en este proceso democrático. Que cada voto refleje nuestro compromiso con la verdad y el amor. Ilumina a quienes buscan gobernar y servir a nuestros pueblos. Que los próximos gobernantes trabajen con sabiduría para construir una sociedad basada en el bien común, la dignidad de la vida, la educación y la familia. Que podamos caminar juntos en la paz, la verdad y la justicia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, el que es camino de justicia y solidaridad. Te lo pedimos también por nuestra Madre Santísima, que guíes y auxilies a todos los ciudadanos para hacer un voto consciente y sobre todo, Señor, que estés tú en cada uno de los que estamos aquí presentes. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Pues sean bienvenidas y bienvenidos a la continuación de estas conversaciones sobre la sensibilización ciudadana. Bueno, ustedes creo que por todos los medios se han enterado de todo lo que está pasando y de toda la necesidad que tomemos conciencia de lo que es ser de nuestras responsabilidades como ciudadanos de este país. Entonces, pues continuamos con todas esas pláticas y que el hermano Joel va a compartir con nosotros. Bien, buenas noches a todas y todos. ¿Sí se escucha? Sí, Sí, muy buenas bien. noches. Muy bien, buenas noches. Entonces, la vez pasada nos habíamos concentrado sobre todo ¿cómo se dice? En esta urgencia de sensibilizar al cristiano, decíamos, ¿no? Y sensibilizar porque decíamos que hay como muchas realidades o a veces ya también una especie así como de contagio de no ser sensibles a lo que sucede a nuestro alrededor. Y por eso les decía que el tema o sí, el enfoque que le quisieron dar a estos encuentros de sensibilización, ¿sí? Me parece que es muy importante, decíamos la vez pasada. La vez pasada nos concentramos en este deseo profundo de Dios de querer arrancar de ese ser humano que Él creó, ese corazón de piedra, decíamos, y ese espíritu envejecido por la normalidad, por la cotidianidad, por los hábitos y las costumbres que se van adquiriendo a lo largo de, pues, de nuestra vida, ¿no? Y de lo que todos y todas hacen y nosotros seguimos esa vía. Entonces decíamos que lo importante era recuperar, que este bautizado recuperara la sensibilidad, ¿sí? Pero no una sensibilidad meramente religiosa, sino una sensibilidad ciudadana, decíamos la vez pasada, ¿no? Porque no es lo mismo ser una persona sensible religiosamente a ser una persona sensible como ciudadana, ¿sí?
Una persona sensible que se mueve desde el aspecto meramente religioso, así como entiende la religión la mayor parte de la gente, ¿sí? Pues es de estas personas que se, ¿cómo se dice? Que se dejan ir y vivir fuertemente los momentos significativos del ciclo litúrgico que llamamos, ¿sí? Y entonces viven fuertemente la Navidad, viven fuertemente la Semana Santa, viven fuertemente a lo mejor algunas fiestas patronales de sus parroquias o algunas devociones específicas, como San Judas, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Carmen, el Cristo del Cubilete, en fin, hay un montón de expresiones de religiosidad y luego la gente como que es muy sensible a esas expresiones de religiosidad, ¿sí? Y luego, ante la dificultad, sea personal, familiar o social, ¿sí? Eh, ante esa realidad, el, lo que hacen es a veces ir a llorar frente a los santos o frente al Santísimo, o ir a prender una veladora, o rezar el rosario, o hacer una oración, cualquiera que ésta sea, o hacer novenas, ¿sí? Y esa es la sensibilidad religiosa, ¿sí? Una persona que es sensible desde este aspecto a veces piensa que la realidad se va a cambiar, va a mejorar, se va a transformar positivamente pidiendo una intervención extraordinaria de algún santo, de algún poder que viene quién sabe de dónde, ¿sí? Y entonces una persona sensible religiosamente en este sentido, a veces piensa que hasta con sacrificios, ¿sí? Va a conseguir que la sociedad mejore, que el país, en este caso, pues mejore, ¿sí? Lo cierto es que no sucede, ¿sí? Entonces, y si ustedes se dan cuenta, hay muchísima gente que se mueve en este plano de sensibilidad religiosa. El problema es que esta mayoría de mexicanos, porque estamos hablando de México, ¿sí? Esta mayoría de mexicanos que son bautizados, personas bautizadas, que se dicen hijos e hijas de Dios, no han desarrollado una conciencia y una sensibilidad ciudadana, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ciudadano, si ustedes se acuerdan, ciudadano viene del término la política más bien, viene del término polis, el término griego, ¿se acuerdan? Ya lo han escuchado o lo han estudiado seguramente, ¿sí? Y el, la polis era la ciudad, lo que traducimos nosotros como ciudad, ¿sí? Y entonces el ciudadano era el que se sentía responsable del funcionamiento y del orden de la ciudad para que el bien pueda llegar o los beneficios pudieran llegar a todos, pero todos tenían que ser responsables del cuidado y del orden y del funcionamiento de la ciudad. Si no participaba en estos aspectos, si este ciudadano no hacía la parte que le correspondía, entonces no era ciudadano, ¿sí? Entonces, en este sentido, no sé si ustedes conocen a muchos bautizados que no son ciudadanos, en el sentido de que no hacen la parte que les toca, ¿sí? Y la parte que les toca, aparte de obedecer las leyes a veces de manera inconsciente, porque ni siquiera saben algunos que están pagando impuestos cuando compran y cuando consumen todo lo que van adquiriendo en su vida cotidiana, sí a veces de eso no son conscientes, ¿sí? Tanto es así que piensan, por ejemplo, que los apoyos que da que el gobierno está dando, piensan que es el presidente el que le está sacando de su bolsillo el dinero y él es el que está dándole la ayuda a la gente. Y eso ¿por qué? Precisamente porque esta conciencia ciudadana está muy débil o no está, o está dormida en su mente, ¿sí? Entonces, el bautizado normal, me atrevo a decir, en su mayoría,
no se siente ciudadano o ciudadana, ¿sí? Más bien se siente un número más en una multitud o en una masa sin conciencia, ¿sí? Entonces, el grande deber, y esto fíjense que quienes manejan los hilos de la sociedad, ¿sí? Que por lo general son pocos, saben muy bien que si esta inconsciencia se fortalece, si esta inconsciencia aumenta, si la mayor parte de los mexicanos o la mayor parte de los bautizados no se sienten ciudadanos, ¿sí? Entonces saben que ellos pueden manejar las cosas a su favor, ¿sí? ¿Por qué? Porque mantienen a un gigante dormido. Y entonces, de esta manera, por eso en algunos lugares donde los misioneros hemos estado, hemos conocido gobiernos que impulsan una educación mediocre, que no, que no enseñe, que no dé las herramientas para analizar, para reflexionar, para eh, contemplar lo que está sucediendo y se puedan hacer sus propios criterios, ¿sí? Entonces, en este sentido, habría que mirar también cómo está la catequesis en nuestra iglesia. Si la catequesis que se está dando genera conciencia o genera más bien prácticas ritualísticas y se quedan solamente a ese nivel. Porque si se está moviendo en este sentido, entonces no está despertando la conciencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que entonces nuestro catecismo, nuestra catequesis o todo lo que nosotros organizamos en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestros grupos, ¿sí? Puede ser que entonces no está humanizando a estas personas que estamos acompañando. ¿Por qué? Porque la característica del ser humano es que use la cabeza, ¿sí? Que sepa conectar la razón con las acciones suyas, de los demás, de las instituciones, de los gobiernos, ¿sí? Que conecte la razón con las acciones. Si no logra hacer eso, si nuestra catequesis no logra hacer eso, entonces quiere decir que estamos haciendo mal las cosas. No sé si ustedes se han encontrado también con muchas personas bautizadas que piensan que la política es algo que es una actividad que la deben realizar aquellas personas que no son religiosas, que no están muy apegadas a la religión. Pero que el buen religioso, la persona religiosamente buena, no debe meterse en política, ¿sí? Es decir, ¿y qué está diciendo con eso? Que un buen cristiano no debe entrar en la sociedad como sujeto también de transformación y de búsqueda del bien común para todos y todas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este sentido? Que posiblemente nosotros, como religiosos, religiosas, agentes de pastoral, no estamos ayudando a este bautizado a mirar la responsabilidad social, la implicación social que tiene el seguimiento de Jesucristo. Este cristiano no ha entendido que Él es el cuerpo de Cristo en el mundo, ¿sí? Que Él es el cuerpo de Cristo en México y que Dios tiene todo el derecho de ser ciudadano mexicano, ¿sí? En Él o en ella, ¿sí? Y que el único cuerpo que tiene para salvar al mundo, decíamos la vez pasada, para salvar a México, para transformar a México, es su cuerpo personal, individual, pero también el de su familia, el de su comunidad, el de su grupo, el de su organización, ¿sí? Entonces, este trabajo me parece que, al menos de lo que yo he visto en los lugares donde he ido, he visto que la conciencia ciudadana del bautizado está muy débil, ¿sí? Por eso decíamos la vez pasada que el punto de partida, digamos, el 2 de junio, no es un punto de llegada, es el punto de partida de una misión que tenemos todavía que realizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos lo que está sucediendo, ¿no? El, los cristianos están
como podríamos decir, confrontando unos con otros, peleándose unos con otros, ¿sí? Tanto en ámbito familiar como en ámbito eclesial y en cualquiera de los ámbitos de la convivencia humana que tenemos en México, ¿sí? Y entonces eso que llamamos polarización, división, separación, rupturas, en fin, ¿no? Eh, y que están siendo impulsados desde los foros que son como más visibles y más escuchados, comenzando por los líderes de la política que nos están de alguna manera como orientando, digamos, y están conduciéndonos a mirarnos como adversarios, ¿sí? Y entonces, si eres mi adversario, entonces voy a pelear contigo. Entonces, la defensa y el ataque va a ser nuestra manera de relacionarnos. Y eso lo están asumiendo como normal, ¿sí? Si queremos nosotros todavía bajar un poco más y mirarlo de una manera también trágica, digamos, sin solamente así como para exagerar un poco, ¿sí? ¿Cómo es posible que bautizados estén sosteniendo estructuras, estén promoviendo ideologías socialistas y comunistas? ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué? ¿Cómo es que un bautizado que sabe que para Dios la persona humana es lo más valioso, que la individualidad, que la creatividad del ser humano lo hace semejante a Dios, que este ser humano tiene que ser liberador, tiene que ser, ¿cómo se dice?, em, capaz de crear con los recursos que Dios le pone en sus manos, ¿sí? ¿Cómo es posible que haya bautizados que promuevan ideologías que empobrecen humanamente a las personas, ¿sí? Y que los reducen y los arrinconan a la dependencia total de estructuras de gobierno o de otras formas de ayudas, ¿sí? Entonces, en este sentido, estamos mirando a muchísimos mexicanos, millones de mexicanos que promueven ideologías que desaparecen al ser humano como individuo y que hacen que las multitudes o las sociedades sean los que tengan el poder y el ser humano como individuo, su voz, sus sueños, sus aspiraciones, sus sentimientos, sus riquezas también no sean consideradas en este camino de crecimiento de todos, ¿sí? Esa capacidad dada por Dios de ser sujeto, que al final de cuentas es una misión que recibió de cultivar y cuidar la tierra. Esa misión se la están negando ideologías que van incapacitando al ser humano de ser sujetos de transformación y lo reducen a, al lugar del objeto, ¿no? Entonces, y hay muchísimos bautizados que sostienen este tipo de ideologías, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es posible que sea eso? Por otro lado, hay bautizados que sostienen y que apoyan también ideologías que promueven el capital como lo máximo, ¿sí? Donde lo más importante son los bienes y tú eres importante en la medida en que eres productivo, ¿sí? Y si no eres productivo, pues eres desechable en esta sociedad, ¿sí? Y aún así, pues están sosteniendo ese tipo de ideologías. Pero ¿por qué sucede eso? Pues sucede primero porque no tienen claro los principios que compartimos la vez pasada. Me parece que vimos los 6 principios de la doctrina social, me parece, la vez pasada, ¿no? Que era la dignidad humana, la subsidiariedad, la solidaridad, el, el bien común y la destinación universal de los bienes y la participación que decíamos es parte de la solidaridad, ¿sí? Entonces, eso fue lo que vimos. Pero yo creo que muchísimos bautizados no tienen ni idea de estos principios básicos que la doctrina social de la Iglesia plantea desde hace muchísimo, toda la tradición en la historia de la Iglesia, pero particularmente desde la Rerum Novarum de 1891, me parece que es la fecha en que se hizo la primera publicación de un documento oficial que toca un aspecto social o un tema social preocupante para la humanidad, ¿sí?
Entonces, en este sentido, digamos, el problema de fondo es que tenemos al bautizado que no tiene desarrollada su conciencia de ciudadanía cristiana, ¿sí? Y me parece que está también muy débil la conciencia de lo que implica ser cristiano, ¿sí? De lo que implica ser eh, no solo discípulo ni apóstol de Jesucristo, sino de ser el cuerpo de Cristo en el mundo. Esto no está muy asumido, no está muy consciente. Y por eso mismo el bautizado no se siente con la seguridad y con la libertad y con la autoridad de juzgar todas las ideologías políticas que circulan en nuestro ambiente ahora, ¿no? Porque ahora, si los cristianos tuvieran conciencia ciudadana, estarían juzgando, estarían analizando, estarían haciendo crítica de todos los proyectos, de todos los procesos, de los debates, de las propuestas, de los lenguajes, de las acciones que están tomando todos los candidatos y todos los partidos que se han aliado, ¿sí? Porque ahora no se trata de ver quién es el bueno y quién es el malo. Se trata de mirar cuál es la vía que nos va a permitir, como se dice, hacer que la voluntad de Dios se realice con menos dificultad, ¿sí? Con menos trabas, con menos límites, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos como punto de partida la dignidad humana que habíamos visto la vez pasada, que decíamos que todo ser humano es imagen y es semejanza de Dios. Entonces, todo ser humano, todo mexicano, debe tener las condiciones para que su dignidad como ser humano sea semejante más a Dios y menos semejante a los animales y a las cosas. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede estar pasando? Tenemos que juzgar en estas ideologías que se están proponiendo ahora. ¿Cuál tendencia ideológica favorece que este ser humano se parezca más a Dios, sea más semejante a Dios y no sea más semejante a los animales o a las cosas o a los objetos? ¿Sí? Sin duda tendríamos que mirar cuál de estos dos enfoques, porque al final son dos los que se están planteando, los que pueden detonar la creatividad, el que la persona sea sujeto de la sociedad mexicana, y cuál lo coloca en la dependencia, en el lugar del objeto, donde no tiene creatividad, va perdiendo su creatividad, va perdiendo su capacidad de elaborar sus propias respuestas en sus contextos, es decir, capaces de responsabilidad, ¿sí? Y entonces yo como cristiano, aunque simpatice con un líder cualquiera que éste sea, yo lo considere un ídolo, lo considere el mejor político, pero si su tendencia, su orientación ideológica va a empobrecer humanamente, va a devaluar la humanidad de, de mis hermanos, no, mi conciencia me dice, a este no debo darle la oportunidad de llegar al poder porque nos va a deshumanizar a todos, ¿sí? Por y si yo analizo, hay otra corriente, hay otra tendencia que dice, a lo mejor le está dando mucha más importancia a otros aspectos, ¿sí? Pero hay más posibilidad de que haya como más libertad de acción, como más libertad de palabra, como más, más posibilidad de que mis semejantes vayan haciéndose protagonistas de su mismo desarrollo, de su crecimiento humano. Entonces, aunque no sea del todo de acuerdo a lo que son los principios de mi fe, entre uno y otro, me parece que esta tendencia ideológica puede ser más favorable, deshumaniza menos, ¿sí? Y mi trabajo va a ser frenar la deshumanización de esta tendencia, porque no quiere decir que voy a aceptar todo tal y como viene, sino que yo como cristiano tengo que evangelizar también la política, ¿sí? Bien, esto fue así como una especie así como de síntesis de lo que vimos la vez pasada, ¿no? Entonces, no sé si antes de pasar al otro aspecto que quería compartir con ustedes, quieren decir algo. ¿Alguien, alguna duda, alguna pregunta? Creo que seguimos, hermano.
¿Sí? Una Muy bien. persona preguntó acerca de un documento. Si pudiera decir ¿Cómo? el nombre del documento. La ¿De un Rerum documento? Novarum. Ah, la Rerum Novarum. Sí, la Rerum Novarum del Papa León, León XIII, me parece. Entonces, se llama así, Rerum Novarum, es la traducción al español sería las cosas nuevas, ¿sí? Y se estaban enfrentando a muchas novedades ante el cambio de sistema de producción, el cambio de tipo de ser humano también con la industrialización que se estaba generando. Estaban fortaleciéndose el capitalismo por un lado, el socialismo y comunismo por otro lado, ¿sí? Y entonces la Rerum Novarum sale como una especie de puente para, como se dice, reconciliar a la humanidad y centrar los principios básicos de que debería tener presente la sociedad que se decía cristiana en ese tiempo o que tenía la cultura cristiana y que debía tener presente esos principios que vimos, ¿no? Dignidad humana, solidaridad, subsidiariedad, participación, bien común y destinación universal de los bienes. ¿Es Bien, una encíclica? entonces, ¿cómo? ¿Es una encíclica? Sí, es la encíclica Rerum Novarum, sí. ¿No la conocían? Sí, ya la había oído mencionar. Ah, la habías oído mencionar, pero no la habías leído. No, Ah, muy bien. no, pero Sí. ya me entró deseo de Sí, se fijan conocer. cómo no, fíjense que aquí estamos conversando animadoras y animadores de otros cristianos, ¿sí? Se supone que somos como lo mejorcito, ¿sí? Lo más preparado de, de los bautizados en México, ¿sí? Y si nosotros no conocemos los documentos oficiales de la iglesia, que no son opcionales, esto grábenselo bien, no son opcionales, ¿sí? Cuando se publica un documento oficial de la iglesia, es para, la iglesia dice, por aquí deben caminar todos los bautizados. Y esto no es opcional, no es que si me da la gana, no es que si quiero, no, ¿sí? Pero esto quiere decir que si nosotros estamos así, imagínense cómo está el resto, ¿sí? Ujú. Entonces, por eso mismo, gran parte de del rumbo del país, gran parte también la culpa la tenemos los cristianos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no hemos seguido los lineamientos también de la iglesia cuando nos los plantea y en el momento que los plantea, ¿sí? Seguimos todavía con nuestros rezos, con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres, ¿sí? Desconectados de la transformación social. Y eso no, la iglesia nunca ha dicho eso, desconecta tu fe de las implicaciones sociales que tiene. No, no, lo que pasa es que nos quedamos a nivel ¿cómo se dice? De estos eventos religiosos y como eso compromete menos, ¿sí? Como eso no nos exige dedicarnos también al cambio del lugar y de las personas con las que convivimos, entonces, como eso no nos mete en problemas y nos ayuda a descargar la responsabilidad en una presencia divina que está quién sabe dónde, ¿sí? Entonces nosotros seguimos ahí esperando a ver a que alguien llegue como Mesías Salvador para que nos resuelva la vida. Y luego tenemos los gobiernos que tenemos, ¿sí? Bien. Entonces, eso fue así como lo que habíamos visto la vez pasada, ¿no? Entonces, eso se puede reducir a esto, el trabajo de sensibilización que comienza. Ya venimos trabajando, ciertamente. Yo creo que ustedes han trabajado y están trabajando mucho en sus comunidades allá donde están, ¿sí? Pero habría que contar cuántas personas tienen en sus comunidades, ¿sí? En sus grupos, de cuántos miembros son sus grupos o comunidades. No sea que les pase como les pasa a muchos párrocos, que como ven en su parroquia, dicen que todos los domingos, todas las misas se llenan sus templos, Sí. ¿sí? Entonces están felices porque dicen que hay mucha gente que asiste, ¿sí? Pero si cuentan cuántos caben en cada misa,
en ese templo, ¿sí? Puede ser que alcancen, ¿qué será? 100, 200 personas, tal vez, en un templo, ¿sí? Pero la parroquia no es el templo. La parroquia es una extensión grande es un área geográfica grande, donde hay barrios, hay colonias, hay unidades habitacionales, hay los que van a la misa los domingos, no sé qué porcentaje será de toda la población de la parroquia, ¿sí? Lo mismo a veces piensan, yo me he encontrado con párrocos que están felices que porque tienen sus grupos juveniles, y sus grupos juveniles a veces son de 20, 15, hasta 50 si quieren, un grupo juvenil, ¿sí? ¿Cuántos jóvenes hay en el territorio parroquial? Sin duda, muchísimos más que esos 50, ¿sí? Nosotros como bautizados, yo he percibido una mentalidad muy conformista y una visión hacia adentro de nuestras estructuras religiosas, como que o no nos interesa o tenemos miedo de mirar hacia afuera y luego atrevernos a salir, ¿sí? En este sentido, lo que viene ahora es ¿cómo se llama? La misión, es decir, y la misión es salir. ¿Se acuerdan que el Papa Francisco está pidiendo mucho de, de que nosotros salgamos al encuentro del que no llega, al encuentro de los alejados? ¿Sí? Que no nos quedemos en nuestros circulitos católicos cerrados, ¿no? Sino que vayamos más allá. Sí, por eso él habla de iglesia en salida, ¿sí? Entonces, ahora habría que mirar cómo nosotros despertamos la sensibilidad misionera en estas personas que estamos acompañando, ¿sí? Porque yo no sé cómo son sus comunidades o sus grupos, pero en la mayoría de los grupos que conozco está llena de personas receptoras. Reciben, 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 ¿sí? Pero no son capaces después de devolver, de dar, de compartir con otros, ¿sí? Y si eso está sucediendo en nuestras comunidades, pues entonces estas reflexiones que vamos haciendo se van quedando dentro de nosotros y de nuestros grupitos, ¿sí? Y entonces no vamos a tener esa incidencia que quisiéramos tener también a nivel social, ¿sí? Entonces, este es otro aspecto que yo ahora quiero tratar con ustedes, ¿no? Cómo despertar el espíritu misionero en las personas que estamos acompañando. Porque ahora, independientemente de quien gane el 2 de junio, ¿sí? La misión que Dios nos entrega en México es hacer que el bautizado se transforme en un sujeto social, ¿sí? De transformación social, que vaya poniéndole freno a la violencia y a la muerte, ¿sí? Que vaya poniéndole freno a la división y a la visión del otro como adversario y vaya recuperando esa conciencia de hijo de Dios, que vea a su semejante como otro hijo de Dios y por lo tanto su hermano, ¿sí? Y entonces, de esta manera, tiene que desmitificar, no tiene que endiosar a los líderes políticos que tenga como modelos o como referentes como podríamos, su presencia en la sociedad, ¿sí? Tenemos que ayudar a este bautizado, ¿sí? En concreto, a que vayan, ¿cómo se dice? Que se atrevan a cuestionar y a criticar a sus líderes, porque ellos no son Dios, ¿sí? Acuérdense que el problema de los cristianos fue eso, porque no, se los dije la vez pasada, los mataban precisamente porque no veían al emperador como Dios, sino que lo juzgaban, lo criticaban y señalaban sus errores, ¿sí? Y se atrevían a pedir que rectifique, ¿sí? Eso era impensable para quienes veían al emperador como Dios, no lo criticaban, no lo juzgaban, no se atrevían a hacerlo, ¿sí? Porque pensaban que era criticar a Dios, ¿sí? Pensaban que su líder no se equivocaba, que no tenía errores. No, el cristiano no endiosa ningún liderazgo, decíamos, ¿no?
Entonces, en este sentido, yo creo que también ustedes van en estos días, en este tiempo de campaña, van a encontrar dificultad y van a pelearse también con otros compañeros y compañeras de su camino, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque algunos van a estar apoyando una parte, otros van a estar apoyando el otro, y a sus líderes incluso los van a poner por encima de Jesucristo, ¿sí? Y entonces, en este sentido, nosotros tenemos que ir eh, preparando el terreno para trabajar después del 2 de junio, ¿sí? Y toda este trabajo que están haciendo a nivel de acción femenina me parece muy, muy importante, que primero el cristiano vaya recuperando, ¿sí?, esta conciencia de ciudadano y cristiano, porque en eso están apuntando ustedes, ¿no? Y en este sentido me parece que han inspirado a muchas parroquias y a muchos movimientos y muchos grupos, ¿sí? Ahora que he ido a otras partes, he visto cómo los materiales que ustedes van publicando los van usando varios grupos y varias parroquias que no son necesariamente de la UFCM, ¿no? Sino que son de otros movimientos, de otras organizaciones o parroquias así en general, y cómo estas publicaciones que ustedes van haciendo están como despertando también la conciencia de pequeñas células, de pequeños semilleros, les llamo yo, de lo que va a ir naciendo. Va a ir naciendo una conciencia ciudadana que va a ir creciendo y se va a ir fortaleciendo. Los resultados los vamos a ver después, ¿sí? Esto no nos va a dar tiempo a que en el 2 de junio podamos nosotros determinar quién va a gobernar nuestro país, porque no se trata de quién va a gobernar, sino qué ciudadano vamos a ir ayudando a nacer, a crecer, a fortalecerse para que México sea mejor, ¿sí? Entonces eso requiere que nosotros pensemos y vayamos ya proyectando metas a corto, mediano y largo plazo. A corto, decíamos, ayudar a las personas con las que nosotros nos estamos encontrando a que no se les ocurra no votar, ¿sí? Esa es a corto plazo. Que todos los bautizados que nosotros estamos acompañando, ¿sí?, por amor a Dios, si no es por amor a México, por amor a Dios, ¿sí?, vote, ¿sí? ¿Por quién va a votar? Bueno, eso ya no nos toca, ¿sí? Pero que sí decida en libertad, ¿sí?, y en conciencia, ¿sí?, por quién. Y eso lo va a decir con su voto. Y que este cristiano de verdad vaya descubriendo que ese hecho de votar, su voto, no es solamente un tache que va a poner en la boleta, sino que es la expresión de lo que él cree que es la voluntad de Dios, ¿sí? Para México. Eso sí es a corto plazo, decíamos. A mediano plazo tendríamos que mirar cómo acompañar la conciencia que naciendo, Sí. la conciencia que va naciendo en Ay, pequeños grupos, en personas que a lo mejor se van es como organizando o en nuestras comunidades. de cómo se llama. Si comienza, si quieren hablar, bueno, no, yo pensé que querían intervenir. Sí, entonces, a corto plazo, digo, a mediano plazo, ¿cómo vamos a acompañar esta conciencia que sin duda está naciendo, está creciendo y no tenemos que dejarla ahí ¿cómo se llama?, a la deriva, porque a partir de ahí tienen que nacer procesos que después van a ser ¿cómo se dice esto que le llaman de vigilancia ciudadana a las estructuras de gobierno, ¿sí? Para que puedan de alguna manera ir como monitoreando que se vaya realizando la voluntad de Dios que busca el bien común de todos, ¿sí? Y entonces estos cristianos deben ser como la conciencia social, la conciencia de la política real para los que están ¿cómo se dice?, que lleguen a estos puestos de servicio público, ¿sí? Entonces, tenemos que ver cómo canalizar, cómo acompañar y cómo fortalecer esta conciencia
para que vayan transformándose en cuerpos sociales con inspiración cristiana, para que sean como los que velan la voluntad de Dios en los proyectos, obras, propuestas de quienes gobiernen después, ¿no? A largo plazo, pretendemos que todo bautizado se sienta ciudadano, ¿sí? Y que sea un ciudadano que sigue a Jesucristo, no al líder político del turno, en turno, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la única manera de garantizar que el bien común se pueda realizar para todos, ¿no? Entonces, un ciudadano cristiano no partidista, no, político, ¿sí? Es decir, político en el sentido de que buscará el bien común y que no se convierta como en un fanático, como lo hacen, decíamos la vez pasada, como si fuera no sé cuál es el término que se usa en el deporte, pero son estos fanáticos seguidores de un equipo de fútbol que aunque saben que es el peor de los equipos de la temporada, ¿sí? Lo defienden a muerte y no se quitan la camiseta y hacen de todo para que siga manteniéndose ahí en la competencia, ¿sí? Dan de cuenta que son seguidores del América y seguidores de las Chivas. Esos son los que he visto que se agarran a veces a golpes nada más, aunque es evidente que su equipo pues no es el bueno, ¿sí? ¿Sí? Entonces, no, así no debe ser el cristiano en política. No, el cristiano debe ser eso, ciudadano, ¿sí? Aprender a hacer su parte en la sociedad en la que se encuentra, ¿sí? Y si para eso, para hacer el bien, sí, para garantizar el bien común, implica que yo dejo de seguir a este partido en esta situación porque la propuesta de este partido no nos está favoreciendo, aunque yo simpatice con el líder, lo siento, Dios me dice que estos son los principios que debo tener presente y tu propuesta no me garantiza eso. No sé si se entendió. Sí. Entonces, estos son como aspectos que me parecen importantes, ¿no? Más que andar ahorita preocupados por por quién pueda gobernar ahora, no es lo más importante en este momento, porque eh, ya faltan pocos días. Lo que estamos haciendo hay que seguirlo haciendo igual, ¿sí? Como estamos trabajando, ¿sí? Y ahorita a corto plazo, lo inmediato es que logremos animar a todos los bautizados que nos encontremos a que no renuncien a su voto, ¿sí? Porque una de las tentaciones que se está, como se dice, promoviendo, y así ha funcionado la política en México, es que como ya dicen, no, es que este ya ganó, ya es un hecho, ¿sí? Ven que una de las candidatas dijo que el 2 de junio ya es nada más puro trámite, porque en realidad ya es la presidenta, ¿sí? Entonces, ¿por qué todo lo que se dice, tengan presente que tienen todo un equipo de campaña, tienen asesores expertos en manipulación de las masas, ¿sí? Lo que dicen no es ingenuo, no, es para sembrar la duda y para sembrar convicciones, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Para qué votas si ya de todas maneras ya ganó? Ya solamente acepta que esta persona va a ser. Este es el discurso que hacia eso está enfocado las encuestas, ¿cómo se llaman? Los comentaristas que después ponen a uno más arriba o señalan las virtudes de unos y los errores del otro. ¿Para qué? Para orientar a la gente. Y luego dicen, ya no votes, ya ganó, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro sistema político en México, así sea un voto más, uno solo, ya ganó, ¿sí? No es como en otros países que como no alcanza esa mayoría más, no sé en qué porcentaje, hacen una segunda vuelta, ¿sí? Aquí no, aquí ven nomás, por ejemplo, todos los gobiernos que hemos tenido no han votado todos los mexicanos, ¿sí? ¿Cuál es el eslogan o lo que presumen los del actual gobierno? Pues presumen que fueron 30 millones de mexicanos que los pusieron ahí, ¿sí? Muy bien, son 30 millones,
pero ¿cuántos millones de mexicanos no estuvieron de acuerdo, ¿no? Y aparte de esos que mostraron abiertamente su desacuerdo con esta tendencia, hubo un montón de millones de mexicanos que no votaron, ¿sí? Entonces, 30 millones de no sé, más de 90 millones de mexicanos que son los que tienen el deber de votar, pues no votaron. O sea, 30 a 90 en realidad es una minoría la que decidió, ¿sí? Por eso es que es importante que nosotros vayamos haciendo conciencia a estos bautizados que no lo hagan por ellos, no es por ellos, es por tu papá que está preocupado por tu país. Si tú no estás preocupado, eso no eso es otra cosa, pero tu papá está preocupado por tu país y hazlo por él, no por ti. Y entonces toma otro sentido, ¿no? Bien, faltan 9 minutos para las 8. No sé si estos minutos lo dedicamos a escucharnos para ver los ecos que tenemos pues de esto que hemos compartido, ¿no? O que estamos compartiendo. Luego tengan presente que no, lo que yo les estoy diciendo aquí no es lo único que les he dicho. También ven que los artículos o los talleres que se publican cada mes, pues los han leído, ¿no? Los otros que fue de conciencia ciudadana, este fue de compromiso cívico, pero que es lo mismo, ¿no? Va en esa misma dirección. Entonces, varios de estos aspectos, pues ya los hemos tocado de una manera como un poquito más detallada en esos talleres, ¿no? Entonces, Adelante, quien nos quiera compartir comentarios, algo, comentarios. Yo, hablando justamente de cortes. del último punto que tocó, en la revista del mes de mayo, precisamente hay un artículo de nuestra presidenta donde habla de las encuestas, ¿no? Cómo son manipuladoras, engañosas, tendenciosas, y solamente para acabar ese punto, no hacer lo que acaba de decir, no dejarnos influenciar por eso de que ya está ganada, ya ni voten. Eso es lo que quieren, que no vayamos a votar. Sí. Ujú. Sí, porque al final, como ya están haciendo las mediciones, ustedes saben que siempre que hay un líder, cuando uno llega y es la novedad, ay, pues hay mucha gente que nos escucha y nos apoya. Va pasando el tiempo, ya nos van conociendo, ya como que vamos perdiendo no solo credibilidad, sino encanto también con la gente. Eso se llama desgaste, ¿no? Entonces, ya hubo un desgaste, entonces lo más seguro es que no sean los 30 millones que apoyaron la vez pasada, ahora van a apoyar, ¿no? Ya esto ya es realístico, hay mucha gente que se va retirando, que se va desencantando. Entonces, ¿qué es cuál es la estrategia? Pues decir, no, ya está ganado, sean quien sea, pero ya la mayoría está por este lado, entonces ya no votas. Entonces, esto es lo que hay que de ayudar a todo bautizado con los que nos encontremos, que su deber divino, su deber religioso es votar. Bien. Yo, hermano, acá. Sí, llega. Sí, Guadalupe. Guadalupe, sí. Sí, lo que pasa es Sí. que es preocupante que por más que uno les explica a las señoras, ellas tienen la idea de que sí, efectivamente, si no votan les van a retirar el apoyo que tienen, que si El apoyo. no, el apoyo, más que todo, ellas prefieren el apoyo. Y es más, yo he platicado con gente joven, más joven, y dice, no, lo que pasa es que Xochitl quiere quitar los apoyos sociales. Y le digo, ¿y tú qué te preocupas? Pues si ni la edad tienes. Pues sí, no tiene ni la edad para tenerlo y ya está muy preocupada porque van a quitar los apoyos sociales. Esa es una, y no entienden que el país puede cambiar, que las cosas y que ellos probablemente no tienen más oportunidades más que estar recibiendo un dinero cuando nunca le han aportado al país. Ellos no han aportado nunca nada al país. Entonces, eso sí es algo preocupante. Pero yo lo que les digo, bueno, pues salgan, cuando menos salgan a votar. Eso sería lo más importante, que salgan a votar.
¿Y qué es que me van a quitar? No, también allá le van a dar. Le digo, es más, el presidente ni lo puso usted en la Constitución por otro presidente, no por este. Y entonces le digo, y el monto, pues obviamente en aquellos tiempos era menos porque la vida no estaba tan cara como está ahora. Y no entienden todo lo que están perdiendo. Ellos nada más, únicamente lo que entienden es que no pueden tener entonces ya el dinero. Un dinero que no va a Sí. alcanzar. Y entonces en este sentido, fíjense, lo importante que es la información, porque lo que hay es desinformación, ¿sí? Y entonces, cuál es el objetivo de bombardearte con un montón de información? Para que tú no puedas conectar una cosa con otra. De tal manera que si ahora te dicen una mentira, pues ya se arregla con otra mentira, pero no le das la categoría de mentira, sino solamente de información que se está circulando, y entonces saltas de una verdad a otra verdad, cuando en realidad estás saltando de una mentira a otra. Entonces, el deber que tenemos nosotros ahora, y este es otro aspecto, independientemente de quién gane ahora para el 2 de junio, la misión de informar al ciudadano, ¿sí? De tal manera que el ciudadano vaya teniendo datos para ir armando sus propios juicios, sus propios discursos, y vaya tomando sus decisiones, ¿sí? Entonces se trata de liberar, de romper las cadenas de la politiquería que están metidas en la cabeza de la gente. Y eso es un trabajo largo, y que ya comenzó, ya lo estamos haciendo, pero tenemos que intensificarlo, ¿sí? Muy bien. Gracias, Guadalupe. Buenas noches. Estaban dos manos levantadas Sí, ahí, yo, María Eugenia y luego María Chari, Eugenia. sí. Precisamente yo creo que uno de los con los que vamos a estar luchando es con la ignorancia, con esa tradición pues ya la gente está colonizada en el cerebro y se van como borregos, ¿no? A lo que les dicen. Hay una fiscalía para las autoridades para delitos, detención y prevención de delitos electorales, que es la FICEL. Y entonces, si Sí. nosotros también sabemos de alguien que, por ejemplo, una amiga dice, ¿sabes qué? Tengo que tomarle foto a mi voto porque me van a dar tal cosa, eso Claro. se puede Denunciar. denunciar. Entonces también eso es algo importante y que muchos no sabemos y muchas cosas ignoramos. Entonces, la mayoría, le digo, lo que aquí gana la ignorancia, y al ganar la ignorancia, pues gana también el abstencionismo, porque dicen, ¿para qué voy a votar si de todas maneras va a ganar? ¿No? Como estaba diciendo hace un rato. Entonces, hay que seguir haciendo conciencia, es un trabajo difícil, pero dicen que gota a gota, el agua se agota, o grano a grano la gallina llena el buche, pero poco a poquito, poniendo nuestro Sí. granito de arena, podemos lograr algo. Y Fíjense, encomendándonos al Espíritu Santo y a Dios para que Él nos ayude a convencer a la gente con argumentos válidos de cómo está. muy Gracias. bien. Fíjense que una cuestión es la desinformación, decíamos, y la ignorancia. Se desconocen muchas cosas. Pero ahorita se está impulsando mucho esto que a lo mejor para muchos mexicanos no es conocido. Para los misioneros que hemos estado en varios países pues, con regímenes totalitarios, ¿sí? Nosotros sabemos que hay dos instrumentos que utilizan mucho, que es primero ¿cómo se llama? Crear la dependencia con estos, ¿cómo se dice? Ir creando condiciones para que la gente pierda su capacidad de ser autónoma, de ser productiva, ¿sí? Y esto es como un objetivo a mediano plazo, no es tan a largo plazo, porque saben que la tendencia del ser humano común, ¿sí? Es que buscar la vía más fácil, ¿sí? Aunque sea muy poquito lo que le das, dice, me alcanza para los frijoles, me alcanza para el chile y las tortillas, suficiente. Pero ya le quitaste las ganas de progresar, de mejorar,
de tener una vida mucho más digna, digamos. Y el otro elemento que utilizan mucho es el miedo, ¿sí? Sembrar el miedo, que la gente tenga miedo, ¿sí? ¿Y cómo siembran el miedo? Sembrándote en tu conciencia que te van a quitar algo que ni es tuyo, ¿sí? Pero primero te hacen creer que tienes un derecho y luego te amenazan con quitártelo, ¿sí? Eso es una. Pero hay otras formas para generar, hay muchas formas que se utilizan para generar miedo. Y uno de ellos en México, que ya se utilizó en otros países como Colombia, como Perú, como en Chile también, ¿sí? Y en otros países de África, donde están otros misioneros, y es lo que aquí en México llamamos crimen organizado, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Le van dando poder a, y fíjense lo que voy a decir, a bautizados organizados para infundir miedo, para matar, ¿sí? Para quitar, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si le dan poder a un grupo del crimen organizado en una región del país, entonces en automático le están diciendo, asusta a la gente, ¿sí? Y luego ese miedo lo va a obligar a que nos elija de manera resignada o de manera, ¿cómo se dice?, gustosa, si es que se acomodan también a eso, entonces a nosotros, ¿sí? Entonces, el miedo hace que las personas después no quieran decidir por sí mismas, ¿sí? Después hace que no quieran reunirse y no quieran organizarse, ¿sí? Y entonces, por eso mismo, se cortan todas las alas a la organización comunitaria, a los procesos ciudadanos también, ¿sí? Entonces, eso también hay que tenerlo presente, ¿no? Y entonces, en ese momento, en este sentido, hay que comenzar a recordarle a la gente que una de las recomendaciones de Jesús a sus discípulos es no tengan miedo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de cuando Jesús va caminando sobre el mar? ¿Sí? Sus discípulos están ahí gritando de miedo, ¿sí? La primera cosa es no tengan miedo, ¿sí? Entonces, eso, y entonces esta es otra parte de nuestra misión que nos va a tocar trabajar, que es que la gente vaya perdiendo el miedo, ¿sí? Bien. Chari estaba levantando la mano. Sí, yo, ajá, sí, hermano. Bueno, Sí. yo aquí me quedo con o sea, recuperando lo que nos decías de qué es imperante hacer a corto plazo, a mediano y a largo plazo, porque tenemos que Ujú. aprender a pensar así, pues, Sí. si nos quedamos en el corto plazo, el escenario pues es muy deprimente y muy desesperanzador, ¿verdad? Porque dices, hay Ujú. mucha Sí. desinformación, hay mucha ignorancia, hay falta de análisis a las propuestas que escuchamos de parte de quienes están ahorita en la contienda, mentiras repetidas todos los días que a la larga las personas se van convenciendo de ellas. Entonces, Ujú. esos sentimientos de temor de los que hablabas ahorita, que se ha ido trabajando en ello, ¿eh? Esto trae todo un propósito, y no solo es este sexenio, ya traemos desde mucho tiempo atrás este trabajo. Entonces, si se ha trabajado de esa manera para poder tener lo que tenemos ahorita en cuanto a esos niveles de inconsciencia ciudadana, a esa falta de interés, de participación, pues el trabajo ahora es, pues darle la vuelta a eso, ¿no? Entonces, yo aquí lo que veo es esa oportunidad de tener esa claridad, de poder participar, pero con esa conciencia y esos recursos que nos han ido dando todos estos espacios, todos estos materiales, todo esto que está a nuestro alcance. Y ahorita decía, no nos podemos quedar, los cristianos no nos podemos quedar ahí sentados sin hacer nada, ¿no? Tenemos que participar y yo creo que
con ese caminar trazado, ¿no? Esa ruta de a corto, a mediano y a largo, tenemos mucho por hacer, ¿sí? Y esa parte a mí me lleva a pensar en las nuevas generaciones, o sea, hay que trabajar con las nuevas generaciones, ¿sí? Porque ahorita tenemos modelos educativos que no les interesa desarrollar todo ese pensamiento crítico, esas capacidades de análisis, ese discernimiento. Pero entonces tenemos que ir a hacer lo que sí nos corresponde a nosotros, como familia, como padres y también como bautizados, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que eso es lo que hay que trabajar en nuestros grupos y promover en nuestros grupos que el recibir nos compromete a dar y hay que ir y hay que salir y trabajar, ¿no? En este proceso de sensibilización y de concientización que ya empezó y que no lo debe parar nada, ¿no? Muy bien. Gracias, Chari. Fíjense que este es otro aspecto que es importante rescatar. Y es parte de esta misión que comienza o que ya venimos realizando, pero que ahora debe tomar más fuerza. Y es que el ciudadano cristiano, ¿sí? Recupere esta conciencia, ¿sí? O asuma en su credo profundo, ¿sí? Que el poder no lo tiene el faraón, no lo tiene el emperador, no lo tiene el político que está en la estructura de gobierno. No, el poder lo tiene el ciudadano, ¿sí? Y el poder, el ciudadano es que le encarga a los que están en las estructuras de gobierno, pues eso, hacer un servicio, pero ellos no son los que tienen el poder, ¿sí? Por eso es que es muy importante reconstruir el tejido social y el tejido ciudadano, la conciencia de ciudadanía y el poder ciudadano cristiano, ¿sí? ¿Por qué digo poder ciudadano cristiano? Porque en México estamos hablando de la mayor parte de mexicanos que son cristianos. Y entonces tenemos que construir el cuerpo cristiano, sí, pero ciudadano también. Y que vaya siendo consciente que el poder de Dios en México está en cada ciudadano, en cada cristiano que se asume como ciudadano y se comienza a existir como ciudadano, ejerce su ciudadanía ahí donde se encuentra, ¿sí? De manera organizada sobre todo, ¿sí? Y no desde las parroquias solamente, porque ya ven que en nuestro país, luego para cortarle las alas a la iglesia, dicen que la iglesia, entendiendo el clero y los religiosos, no deben meterse en política. No, el cristiano organizado en la sociedad, a nivel civil, ¿no? Pero teniendo como referente los principios de nuestra fe cristiana. Y entonces el poder somos nosotros, no quien llega al gobierno en este sentido, ¿sí? Y eso hay que trabajarlo. Muy bien. Pues Son las 8:08, ya nos pasamos 8 minutos, ya no les quito más tiempo. No sé si alguien quiere decir algo más antes de cerrar. creo que ya nadie. Pues le agradecemos al hermano Joel el que comparta con nosotros todo su conocimiento y su experiencia en ese trabajo que hace por la paz y que nos los comparte. Te agradecemos, Joel, por todo eso. También hago eco en el punto que mencionas que es un trabajo de largo plazo, o sea, y que tenemos que ir haciéndolo en el camino y no tener miedo. Lo que comentabas es cierto, no hay que tener miedo de lo que se pueda hacer con cada actividad que realicemos en nuestros grupos, en las parroquias. Entonces creo que es el momento de seguir adelante, ¿no? Entonces, sí te agradecemos todo el compartir de tu experiencia. Y a todas las presidentas y las de los comités y las comisionadas y todo,
también agradecerles que nos hayan acompañado a estas pláticas, ¿no? Y que pues les ayude un poco a abrir el panorama y a tener conocimiento de lo que se quiere hacer, y además de que todo está fundamentado en la palabra de Dios, no estamos diciendo otras cosas. Entonces, les agradecemos mucho. Consuelo, la Muy bien, oración pues final. muchas gracias a todas. Gracias, Joel. Gracias, hermano Joel. Yo me quedo con esta palabra tan buena que dice: decide en libertad por quién votar, pero vota. Ujú. Sí, vamos Pero a vota, hacerlo. sí. Les voy a pedir un favor. Gracias, hermano Joel. Un favor a todas, sin prender su micrófono. Vamos repitiendo mentalmente, por favor, esta oración que tanta urgencia nos hace ahorita, que la tenemos de verdad y es muy necesario ponerlo todo en manos del Señor. Señor nuestro, dueño del tiempo, en este momento crucial de nuestra historia, nos dirigimos a ti con humildad y esperanza, para que guíes y bendigas a nuestra nación, permitiendo que estas elecciones se realicen libres de discordia y violencia. Derrama el Espíritu Santo sobre todos los ciudadanos, inspirándonos a participar activa y conscientemente en este proceso democrático. Que cada voto refleje nuestro compromiso con la verdad y el amor. Ilumina a quienes buscan gobernar y servir a nuestros pueblos. Que los próximos gobernantes trabajen con sabiduría para construir una sociedad basada en el bien común, la dignidad de la vida, la educación y la familia. Que podamos caminar juntos en la paz, la verdad y la justicia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, el que es camino de justicia y solidaridad. Amén. Y por último, la oración con nuestra Madre Santísima. Contigo vamos, Virgen pura, en tu poder vamos confiados, pues yendo de ti amparados, nuestra alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches. Gracias.